Estimados alumnos, buenas noches. Bueno, hoy día vamos a continuar con la clase que habíamos tenido pendiente sobre el contrato de compra-venta internacional. Bueno, vamos a hacer primero un pequeño repaso sobre lo que ya habíamos conversado en la clase anterior, ¿no? Que habíamos ido avanzando un poco sobre el tema, y luego vamos a continuar analizando los últimos puntos sobre lo que ya habíamos estado viendo. Por ejemplo, primero vamos a ver qué cosa sucede sobre por qué existen los contratos, ¿no? Es justamente por el riesgo de negociación, para poder que te quede todo estipulado, ¿no? Uno es para que todos podamos tener el conocimiento completo, como ya les había mencionado anteriormente, y también que haya un control y cobertura del riesgo, ¿no? Que todos puedan controlar. También hay una clasificación de los riesgos, es para poder hacer, ya es para el tema de negociación, ¿no? La clasificación de los riesgos que se han identificado mientras vas elaborando el contrato es justamente para poder identificar cuáles son negociables, no negociables, cuáles son externos o internos, cuáles son altos o bajos, asumibles y no asumibles, y los susceptibles de cobertura o no susceptibles de cobertura por terceros, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Vamos a ver que, como vimos en la clase pasada, podemos negociar con el comprador y eliminar el riesgo, podemos asumir y controlar, si es que es algo mínimo, es algo leve. Asumir y cubrir por terceros, si es que ya vemos que el riesgo es muy alto, de repente trasladamos el riesgo a una aseguradora, o simplemente si es que la aseguradora tampoco lo puede asumir, pues simplemente lo rechazamos, ¿no? La decisión de rechazar se da justamente como les mencionaba, cuando el riesgo es alto o es no asumible o hay imposibilidad de cobertura por terceros, ¿no? Normalmente se analiza, ¿no? Ok, tengo un riesgo alto, entonces veo, ok, ¿lo puedo asumir o no lo puedo asumir? Si no lo puedo asumir, veo, ¿lo puedo trasladar a un tercero? Si lo puedo cubrir con una aseguradora pagando un poco más, perfecto. Si es que no, entonces simplemente lo rechazo. Vamos a ver primero, antes de pasar al ámbito internacional, vamos a ver qué cosa es un contrato, ¿no? Un contrato es el acuerdo de voluntades que crea derechos con sus obligaciones correlativas. El contrato es un tipo de acto jurídico de carácter bilateral, o sea, entre dos partes, porque intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos. Y obviamente con los derechos vienen obligaciones, ¿no? Listo. Los elementos del contrato son, bueno, tenemos elementos esenciales, naturales y accidentales, ¿no? Entonces, por parte de los elementos esenciales tenemos que son aquellos sin los cuales el contrato no tiene valor o degenera en otro diferente, y son los elementos de capacidad, que tiene que ser las personas, ¿no? Como es un contrato bilateral, entonces las personas que forman parte de este contrato, pues tienen que tener capacidad de goce, es decir, la actitud jurídica para ser titular de los derechos subjetivos, o sea, tienen que ser los dueños de lo que van a ofrecer. Obviamente, si no son dueños, no pueden emitir derechos sobre dichos productos o servicios. Y también tenemos la capacidad de ejercicio, ¿no? Porque muchas veces los que intervienen ahí son representantes, estudios jurídicos, asesores, etcétera. Entonces también tiene que haber una aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin representación de terceros. Luego también tenemos el consentimiento, que ya lo habíamos hablado la semana anterior, ¿no? El consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa u objeto, ¿no? Y la causa que han de constituir el contrato. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación y dolo, ¿no? Entonces, ahí es que tienen que, conversábamos la otra vez, ¿no? Que tenían que firmar de que ambas partes estaban en pleno consentimiento de todo lo que se estipulaba dentro del documento, y no había intimidación, dolo, error, violencia, entre otros. Luego está el objeto, ¿no? El objeto puede ser objeto de contratos, todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres,
aún las futuras. Ojo con esto, ¿no? ¿Qué cosa significa aún las futuras? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona, que es mucho, ¿no? Ahora que está muy de moda, menos en el Perú, los contratos de compra-venta, temas de agro, ¿no? En la agroindustria. ¿Qué es lo que sucede? Hay productos que obviamente no van a esperar a que una persona de repente tiene, no sé, yo tengo 50 hectáreas, ¿no? Y voy a sembrar determinada fruta. Entonces no puedo esperar a obtener la cosecha para ahí recién comenzar a buscar quién me va a comprar. Porque si no, es muy probable que hasta que se defina, se haga el contrato, se hagan todo el proceso, pues mi producto ya pereció. Entonces, obviamente, se tiene que hacer un contrato de compra-venta previo. Hasta hay algunas empresas que cuando el producto no es tan, que se produce en tantos volúmenes como la papa, por ejemplo. Sin embargo, es algo nota que no producen tanto como hasta hace poco tiempo los arándanos, por ejemplo. Entonces, con un año de anticipación, inclusive ya lo están haciendo, ¿no? Inclusive van a las personas, mire, tú tienes 50 hectáreas, listo, siembra todas esas 50 hectáreas y yo te las voy a comprar, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces puede haber fenómenos, ¿no? El fenómeno del niño, lluvia, sequía, etcétera. Entonces, en esa ocasión, si bien es cierto, el comprador va a correr va a asegurar, va a tener un beneficio porque se va a asegurar de que a última hora, bueno, ya no va a tener que estar buscando a quién comprar, ¿no? Va a asegurar una producción. Por otra parte, la desventaja que tiene es que debe correr el riesgo, ¿no? Porque imagínate, de esas 50 hectáreas se van a producir, no sé, 5 toneladas de arándanos. Entonces, imagínense que hay una sequía o hay una plaga o algo y solamente se producen tres. Tú ya has firmado un contrato futuro, como dice ahí, a unas futuras, en donde definitivamente tienes que pagar por las 5 toneladas, así solamente te vayan a entregar tres, ¿no? Entonces ahí es un riesgo, o sea, tienes beneficios porque ya te has asegurado una producción, pero tienes riesgos que el comprador ya verá si es que está dispuesto a asumirlos, ¿no? O a trasladarlos a un tercero, como veíamos en el caso de las aseguradoras, ¿no? Pueden ser igualmente objeto del contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres, ¿no? Ahí bastante tenemos que ver, obviamente, qué cosa vamos a producir que no contradiga a las leyes de los países o a las buenas costumbres, ¿no? Tampoco van a estar, por ejemplo, comprando y vendiendo, haciendo trata de personas, ¿no? Porque obviamente eso es contrario a la legislación y a las buenas costumbres. Luego tenemos una causa, ¿no? Y en el otro momento teníamos el objeto. ¿Cuál era el objeto? Ok, la producción, las 5 toneladas de arándanos. Y listo. ¿Y por qué una persona o un productor va a darle esas 5 toneladas a ese comprador? Porque ¿cuál es la causa de que existe esa compraventa? Normalmente, en la mayoría de los casos, obviamente, es por dinero. Entonces, ¿cuál es la causa? Ah, de que el comprador me va a pagar con, no sé, y 50.000 soles, ¿no? O lo que equivalga en dólares, por ejemplo, ¿no? O euros si es que fuera europeo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ahí la causa en los contratos bilaterales, como la compra-venta, se entiende por causa para cada parte contratante la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, ¿no? También se puede pagar obviamente con servicio, por la mayor parte, en la mayoría de casos es por dinero o de repente dinero combinado con algún servicio. Luego tenemos los elementos naturales, que son aquellos que se entienden incorporados en el contrato, pero que las partes pueden libremente eliminar del mismo sin que éste deje de ser válido. Recordemos que ahorita no estamos hablando de contratos de compraventa, sino estamos hablando de cualquier tipo de contrato. Ya vamos a pasar al contrato de compraventa más adelante. Los elementos accidentales son aquellos que las partes establecen por cláusulas especiales que no sean contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o el orden público. Por ejemplo, el plazo, la condición, el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, la representación jurídica,
etcétera, ¿no? Entonces tenemos los esenciales, que son de todas maneras tienen que estar en un contrato. Tenemos los naturales, que pueden o no pueden estar. Y los accidentales, que son adicionales, que alguien puede añadirlos, ¿no? No están como parte de la estructura del contrato, pero ustedes saben que un contrato hasta se puede hacer en una servilleta. Entonces ustedes pueden añadir cualquier cosa adicional que quieran, la pueden añadir del contrato siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Acá tenemos el contrato de compra-venta. Ahora sí ya estamos entrando en sí al contrato de compra-venta. Entonces nos dicen que es aquel acuerdo por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, ¿no? Uno entrega una cosa y el otro paga por ella un precio en dinero o signo que lo represente. Los elementos fundamentales de este contrato son los siguientes, ¿no? Consentimiento de ambas partes. Acá está. Cosa determinada, o sea, el objeto. Y el precio cierto en dinero o signo que lo represente, es decir, la causa. Acá tenemos los esenciales. Entonces los esenciales los tenemos cubiertos con esos tres puntos. Una compraventa internacional es la que tiene lugar entre contratantes con domicilio en países. Hasta hace un momento hemos visto compraventa X, podemos ser entre compraventa con ustedes, por ejemplo. Pero aquí vamos a entrar en una compraventa internacional. Una compraventa internacional es la que tiene lugar entre contratantes con domicilio en países diferentes. Una compraventa con el comprador y el vendedor están en países diferentes, ¿no? Cuestiones claves, dificultades inherentes a su regulación, porque obviamente están en países distintos, entonces son regulados por leyes distintas, e intentos de crear una legislación internacional. Así es, exactamente como ven. Hubieron intentos que trataron de crear una ley que pueda aplicar a todos los países. Obviamente ya se imaginan, si crear una ley en un solo país es complicado, imagínense a nivel internacional que aplique a todos los países, ¿no? Entonces, la regulación del contrato compra-venta corresponde a la voluntad de las partes limitadas por normas imperativas, o sea, es la voluntad, dos partes que están en dos países distintos, desean realizar un contrato de compra-venta, pero están limitados por normas imperativas, o sea, la regulación de cada país. Y obviamente son las que están dentro del mismo contrato, ¿no? Y en su defecto, si es que no existieran estas normas, entonces como derecho supletorio, o sea, en caso de que no existan o en caso de que mencionen dentro del contrato que se van a regir mediante ellas, tenemos la Convención de Viena, la Convención de Roma, ¿no? Y la que vamos a tratar aquí es la Convención de Viena, que es justamente la que vamos a empezar aquí, ¿no? La Convención de Viena se firmó en el 11 de abril de 1980, fue ratificada por más de 40 estados. ¿Y qué es lo que regula, ¿no? Uno, la formación del contrato, ¿no? Es que debe ser la aceptación de la oferta, por ejemplo, ¿no? Los derechos y obligaciones de las partes, llámese comprador y el vendedor. La fuerza mayor, que es la que va a poder dar obligación a que se ejecuten, y la responsabilidad por incumplimiento, ¿no? En caso de que haya una no conformidad, o sea, lo recibí y no era lo que yo esperaba, no está de acuerdo a lo que habíamos pactado en el contrato, la falta de entrega, o sea, nunca me llegó, o el impago, ¿no? Yo le entregué y nunca me pagaron. Y el incumplimiento de la condición esencial. Recordemos cuál era la condición esencial, que estén de acuerdo, que hay un objeto y que hay una causa, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a ver los derechos y obligaciones básicas de las partes, ¿no? Por unas partes tenemos las del vendedor, ¿no? Acá otras, el vendedor, y por otra parte tenemos las del comprador. ¿Qué nos dice sobre el vendedor? Uno, el vendedor tiene obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Son entregar las mercancías,
sea hacer la entrega, sea, ya vamos a ver cuando entreguemos a la parte de los 5 terms, que la entrega puede ser, ok, la tengo, yo tengo mi fábrica aquí imaginémonos que nosotros somos los vendedores, ¿no? Entonces yo tengo mi fábrica aquí o sí, pues somos los vendedores, estamos en China, ¿no? Nosotros estamos en China. Entonces, puede haber distintas formas, ¿no? Uno, yo soy vendedor chino y tengo mi planta productora y listo. Decidimos que voy a entregar las mercancías en mi almacén, acá en China, ¿no? Listo, entonces mi comprador tiene que enviar a alguien que las recoja desde mi almacén. Pero de repente pactamos otra cosa, pactamos que no, yo te lo entrego en el puerto de Shanghái, ¿no? Y listo, entonces agarro y yo desde mi fábrica los llevo en unos camiones y los llevo el, hasta el puerto. Pero ahí también no acaba la cosa, porque de repente en el puerto, ¿qué es lo que sucede? Llego al puerto y ahí está el buque, ¿no? Que los va a llevar. ¿Listo? Entonces es mi responsabilidad eh, dejártelo ahí y que tú lo cargues al buque, o de repente yo tengo que contratar una pala para que recoja todos los materiales y los suba a los containers que están dentro del buque, ¿no? Todo ese tipo de cosas se tiene que hacer, se tiene que pactar en el contrato, ¿no? Pero de repente no, de repente el comprador me dice, mira, yo estoy acá en Lima, Perú, y quiero que lo dejes aquí en mis oficinas, en mi almacén. Entonces es responsabilidad del vendedor chino llevar al buque, llegar al puerto del Callao, hacer el traslado hasta tu oficina que está, no sé, en Lince, y ahí te entrego tus mercancías en tu almacén. Una cosa por el estilo. Luego transmitir la propiedad también, ¿no? Eso va a depender mucho de la legislación de dónde se haga, ¿no? Obviamente va a ser diferente transmitir la propiedad. Imaginémonos que estoy comprando un container de 50 o no, de 20 autos, ¿ya? Entonces, va a cambiar mucho. Imagínense de que yo digo, ok, yo no quiero, yo quiero que yo voy a recogerlos en el puerto de China, ¿no? En la empresa china. Listo, entonces la transmisión de la propiedad, ¿dónde se va a dar? Pues se va a dar en China. Entonces voy a hacer transmisión, ok, para la legislación de China esos carros ya son míos, pero no me va a servir de nada porque cuando llegue aquí esos papeles de China no me van a servir. Entonces en ese caso me convendría pactar en el contrato de que recién me hagan la transmisión de propiedad cuando esté aquí en Perú, cosa que ya hago los registros en la SUNARD, ¿no? De que todos esos autos pues son de mi propiedad. Obviamente, para que se demuestre de que me están haciendo una transmisión de propiedad, pues tiene que haber una entrega de los documentos relacionados. Y no solamente es el título de propiedad, sino también es, en el caso de que sea de alimentos, por ejemplo, certificados de origen, certificados de calidad, de pruebas, de sanidad, etcétera, ¿no? Puede haber muchos de esos documentos relacionados que van a permitir yo comercializar, porque imagínense ya, es mi propiedad, listo. Y de repente el producto es de extrema calidad, es buenísimo y ha pasado por todos los certificados. Pero si yo no tengo esos certificados, cuando yo lo quiera vender y alguien me hace una inspección, muero, porque no tengo cómo demostrar de que esa calidad que yo sé que la tiene el producto, pues no tengo cómo demostrarlo, ¿no? Entonces por eso necesitamos esta entrega de documentos relacionados. Y obviamente el plazo, ¿no? Yo de repente necesito el producto acá a un mes o a 3 meses y no me sirve nada que me lo entregues en 6, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esas obligaciones que tiene el vendedor, ¿no? Entregar las mercancías, las mercaderías, transmitir la propiedad, entregar los documentos y obviamente cumplir con el plazo. Y luego tenemos los derechos del vendedor. ¿Cuál es el derecho? El cobro, obviamente, ¿no? Cobrar por todo eso que está haciendo. ¿Y cuáles son las obligaciones del comprador? ¿No? Porque acá tenemos las obligaciones y los derechos del vendedor. Ahora las obligaciones del comprador, obviamente, es pagar, ¿no? Cumplir con el pago. Y obviamente también yo como comprador tengo que emitir mi aceptación de entrega. Porque si es que yo no emito una aceptación de entrega, entonces es como si no hubiera recibido nada, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes son los vendedores, han visto en su cheque, en su seguimiento de los puertos que ya ha sido recibido por el comprador, pero nunca les llega esta aceptación. ¿Cómo pueden emitir
su solicitud de pago si es que o su solicitud de que les pague, para que les paguen, ¿no? El de cobro, perdón, si es que no han recibido esta aceptación de entrega por parte del comprador, ¿no? Entonces es una obligación del comprador emitir una aceptación de entrega. Si es que el comprador se demora y todo esto, entonces también es susceptible a penalidad, porque una buena práctica es que realices la aceptación ni bien recibas el producto, ¿no? ¿Y cuáles son los derechos del comprador? Obviamente hacer una inspección a las mercancías, porque obviamente no puedes hacer, esto va muy de la mano, ¿no? No puedes hacer una aceptación de entrega si es que no has inspeccionado las mercancías, siempre y cuando se pueda, ¿no? Hay productos que, por así decirlo, no sé, voy a inspeccionar una bomba atómica, no la puedo inspeccionar así, es decir, no la voy a probar a ver si explota, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, deben haber ciertas inspecciones, ciertos controles, algunos no se pueden dar tan de inmediato, pero sí hay formas siempre de poder comprobar, o sea, de que algunas van a ser de manera inmediata y otras van a demorar tal vez un poco más, ¿no? Acá vamos a mencionar cada uno de los puntos que ya hemos hablado en el punto anterior, solo con un poco más, ya lo vamos a pasar más simple porque creo que ya hemos puesto varios ejemplos en el slide anterior, ¿no? Tenemos obligaciones comunes a ambas partes. ¿Cuáles son? Por un lado, la obligación de conservar las mercaderías en las situaciones en que la parte que dispone de ellas no corre con los riesgos, ¿no? Obviamente, si es que tú no estás corriendo en ese momento con los riesgos, tienes una obligación de conservar en buen estado las mercaderías, ¿ya? Así es por buena práctica. Por otro lado, la obligación de pagar intereses por cualquier suma adeudada, independientemente de la acción de indemnización de daños y perjuicios. Obviamente, por ejemplo, si te demoraste en realizar el pago, ¿no? Entonces, no solamente es que han pasado 6 meses y tienes que pagar ese pago, ¿no? Ya tienes una obligación de tener esa deuda, ese pago, y además tienes que pagar intereses, obviamente. Luego, finalmente es necesario mencionar la posibilidad de diferir el cumplimiento de las obligaciones en el caso en que el incumplimiento por la otra parte sea previsible, ¿no? Obviamente, si es que ustedes habían pactado de que en marzo les llegaba el producto y en abril ustedes realizaban el pago, si es que en marzo no les llegó el producto y les está llegando recién en abril o en junio, obviamente ustedes pueden diferir también el pago a la siguiente, según lo que sea periódico, ¿no? O en todo caso, rescindir el contrato, ver las penalidades y ir por la parte legal. Y ya pasamos a lo mismo que habíamos mencionado en este slide de aquí, ¿no? Tenemos las obligaciones del vendedor, entregar la mercancía. Según la convención, hay conformidad de las mercancías entregadas cuando éstas sean cualitativa y cuantitativa y jurídicamente de acuerdo con los términos del contrato, ¿no? Cualitativa se refiere a calidad, ¿no? Efectivamente cumple con todas las características que yo había pedido, ¿no? A nivel de calidad, a nivel de características. Cuantitativa, ¿no? A ese momento les expliqué cualitativa, ¿no? Cuantitativa significa en cantidad. Me dijeron que me iba a llegar 1000 y si es que me ha llegado 999, pues entonces hay un problema. No puedo dar no puedo entregar menos de lo que me están solicitando. Y jurídicamente de acuerdo a los términos del contrato. Obviamente, ¿no? Si es que ahí dice que tengo que entregar determinado documento, lo tengo que entregar en determinadas condiciones de acuerdo al contrato, tiene que cumplirse. Luego la transmisión de la propiedad, ¿no? La obligación de transmitir la propiedad de las mercancías constituye el núcleo de las obligaciones del vendedor. O sea, quiere decir que es la obligación más importante, ¿no? Ya que es el centro propio del contrato, es el objeto del contrato, ¿no? La principal finalidad del comprador al realizar este tipo de contrato es convertirse en el propietario del bien que quiere comprar, ¿no? Si ustedes quieren comprar un departamento, obviamente lo que más les va a importar es que ustedes sean el dueño ahora del departamento, ¿no? Que figure que ustedes son los dueños, su título de propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un contrato internacional es el mismo sentido, ¿no? Esa es la principal finalidad del comprador. De donde se deduce que la principal función del vendedor es transmitirle la propiedad, ¿no? Sin embargo, la convención
no establece nada sobre este punto. Será regulado por las partes, a falta de lo cual se aplicará la legislación pertinente. Recordemos que la Convención de Viena menciona de que en estos casos se va a aplicar la legislación de en donde ocurra la transmisión, ¿no? Si es que la transmisión de la propiedad va a pasar acá en Perú, entonces va a regirse bajo la legislación de Perú. Si es que va a pasar en China, va a regirse bajo la legislación de China. Y eso tiene que estar estipulado. Lo que sí tiene que estar en el contrato es dónde va a suceder este efecto, esta transmisión. La obligación de entregar los documentos, ¿no? La tercera y última obligación del vendedor consiste en entregar los documentos relacionados con las mercancías. Esta obligación viene especificada en el artículo 34 de la Convención de Viena, que establece que se realizará según el momento, según el momento, lugar y forma fijados en el contrato. Recordemos que aquí dice mercancías, porque el contrato de compra-venta internacional al que hace referencia la Convención de Viena solamente es para mercancías, ya para comercio. Así que si ustedes van a comprar algo de, por ejemplo, para su uso personal, no aplica esta Convención de Viena. ¿Ya? En uno de los videos ahí dentro del foro les he puesto información complementaria, ¿no? Les he puesto 2 videos, ahí se especifica exactamente a qué aplica y a qué tipo de productos no aplica ese tipo de contratos internacionales. Luego, la obligación de pagar el precio, ¿no? El comprador está obligado, esto ya son, hace un momento veíamos las obligaciones del vendedor, ¿no? Ahora vamos a ver las obligaciones del comprador. Listo, acá tenemos la obligación de pagar el precio. El comprador está obligado a pagar el precio convenido sin necesidad de requerimiento, ¿no? Ni ninguna otra formalidad por parte del vendedor. Dicho precio constituye uno de los elementos básicos del contrato y será normalmente fijado de común acuerdo. La Convención de Viena no trata temas como los posibles modos de pago, eso no está como parte de la Convención de Viena, ¿no? Modos de pago admisibles, ni la moneda de pago, esto tampoco, ¿no? Todo esto será determinado por las partes, ¿no? La Convención de Viena deja libre para que las partes se pongan de acuerdo en estos puntos. Pero en caso de silencio, el pago se realizará normalmente en la moneda del lugar, ¿no? En caso de que en silencio se refiere a que el contrato no lo diga, ¿no? Normalmente el contrato debería decir se va a hacer por transferencia bancaria en tal moneda, en euros, por ejemplo, ¿no? O se va a hacer por pago en efectivo con entrega en libras esterlinas, listo. Eso es lo que debería estar en un contrato. Si es que hay un silencio, como se menciona aquí, el pago se realizará normalmente, o sea, que no es obligatorio que sea así, pero normalmente se realizaría en la moneda del lugar, o sea, se sobreentiende que va a hacerse en la moneda del lugar donde se produzca dicho pago. Por eso siempre es bueno para evitar esos problemas que sí esté estipulado dentro del contrato, ¿no? Hay que precisar que el comprador no estará obligado a pagar el precio más que cuando haya podido examinar las mercaderías, a menos que la modalidad de entrega o de pago lo impida, ¿no? Entonces, el comprador no estará obligado a pagar, ¿no? No estará obligado a pagar el precio más que cuando haya podido examinar las mercancías. O sea, primero debe poder examinar las mercaderías y ahí recién, ok, está todo conforme, listo. Ahí recién estoy obligado a pagar. Obviamente puedo hacerlo antes, ¿no? Pero la obligación nace en el momento en que ya los pude examinar. A menos, como mencionaba aquí, a menos que la modalidad de entrega o de pago lo impidan. De repente es algo tóxico, ¿no? Y está en un container súper cerrado, ¿no? Completamente sellado. Entonces, ahí pues no puedo examinarlo, ¿no? Y de repente mi vendedor no va a estar esperando a que pueda trasladarlo y hacerle todos los controles. ¿Qué es lo que debieron haber tomado en cuenta ahí? Que antes de que esté sellado en esa máquina, obviamente yo debo haber mandado al sitio donde lo iban a sellar para que puedan hacerle una examinación previo a que sea sellado, porque posiblemente, es más, ni siquiera lo voy a abrir, ¿no? Lo voy a tener ahí enclaustrado, porque es un tema tóxico y etcétera, ¿no? Así que en esos casos
puede darse una obligación previo a la examinación. Otra obligación del comprador es recibir las mercaderías, obviamente. La convención establece como segunda obligación la de recibir las mercaderías. El comprador deberá realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de ellas una vez que el vendedor las haya puesto a su disposición. Otra obligación del comprador es dar la conformidad. La Convención de Viena establece como obligación del comprador la de examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve posible para comprobar de que son adecuadas al contrato. En consecuencia, el comprador deberá también notificar al vendedor cualquier falta de conformidad, tanto material como jurídica, dentro de un plazo razonable. Entonces, por parte del comprador, emitir la conformidad es una obligación, ¿no? Tiene que examinar o hacer examinar por parte de otros. De repente él no lo va a hacer, pero sí lo va a hacer a contratar a expertos o va a contratar a una aseguradora que va a examinar. Tiene que ser en el plazo más breve posible, porque de repente si te demoras mucho, el vendedor te va a decir, no, sabes que esto ha demorado mucho, de repente ha pasado algo allá en tu territorio, así que yo no me hago responsable. Y eso sirve pues para comprobar que son adecuadas a lo que está contenido en el contrato. En consecuencia, el comprador deberá también notificar al vendedor cualquier falta de conformidad, tanto material como jurídica, dentro de un plazo razonable. Resumiendo, ¿qué es lo que puedo hacer en caso de que no se cumplan estas obligaciones? Derechos del vendedor, por ejemplo, por retrasos en los pagos. Si es que el comprador no me ha pagado, entonces puedo exigir intereses, ¿no? Esto es en el caso del vendedor. En el caso del comprador, si es que no ha incumplido en el plazo de entrega, no se ha demorado, entonces puedo exigir penalizaciones. Falta de entrega, ¿no? Falta de entrega, o sea, ni siquiera se demoró, sino que nunca me la entregó. Entonces, rescisión o resolución del contrato. Por falta de conformidad de mercancías, me llegaron, pero me llegaron mal. Entonces, exijo que me sustituyan esas mercancías y tengo 2 años para denunciarlo, ¿no? Y también lo que puedo hacer en todo caso es exigir reparación, ¿no? De repente, si es que me sustituyen por unas nuevas o la reparan, o en todo caso lo denuncio para que haya una indemnización. En general, la parte perjudicada siempre puede rescindir el contrato cuando existe incumplimiento de obligación esencial, ¿no? Recordemos que ahí está el que estén de acuerdo, que el objeto y la causa. Exigir indemnización por daños y perjuicios, lo que me comentaba hace un momento. Si es que no se puede sustituir y no se puede reparar, ok, exijo una indemnización que está conformada por el valor de la pérdida sufrida más un lucro cesante, ¿no? Por ejemplo, yo he perdido un contrato de $10,000 porque no me llegó tu mercadería, pero aparte me ha causado daños y perjuicios por $5,000, ¿no? Entonces, finalmente me tienes que pagar 15,000. Algo por el estilo. No, ¿qué cosa no regula? La capacidad para contratar, o sea, el modelo del contrato, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo regula? En la capacidad de que realmente una persona tenga la capacidad de poder decir, ok, yo soy dueño de determinado producto, porque acá de repente en el Perú es un título de propiedad, pero en otros países es distinto. Entonces, esa capacidad para contratar la regula la ley nacional de cada contratante, ¿no? O sea, la ley del país en el que está haciéndose, en el que se está haciendo el contrato, ¿no? La transmisión de la propiedad, ¿no? El traspaso, esta también es la ley que rige el contrato. Normalmente se hace la ley del país en donde se va a quedar el producto. La reserva de dominio u propiedad, ¿no? Esto es, los bienes rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero quedarme con determinado producto o quiero utilizar determinado producto en algún punto, listo, utilizo siempre se van a utilizar las leyes del lugar
en donde finalmente se van a quedar, ¿no? La responsabilidad civil del producto. Obviamente, si es que ahí ya se tiene que hacer algún tipo de firma, finalización, etcétera. Por ejemplo, si es que hubo algún daño, no o quiero hacer una queja sobre la conformidad del producto, o llegó mal, no llegó conforme, llegó dañado, etcétera. Es la ley del país donde se produce el daño y las acciones de defensa ya quiero poner un juicio, ¿no? Quiero poner un juicio de indemnización, daños y prejuicios. Listo, esto ya es en base al sistema procesal aplicable según los tribunales a los que se han sometido las partes, ¿no? Normalmente en el contrato menciona, ¿no? En el caso de que haya algún problema, ambas partes están de acuerdo a que se llegue a un término, resolución, enfrentamiento, etcétera, bajo los tribunales de tal país. Que hay que tomar en cuenta que la aplicación de Viena es de carácter voluntario, no todos los contratos de compra-venta internacional se rigen bajo ella, sin embargo, se aplica por defecto si no se indica lo contrario. Es decir, que si en el contrato no pones que no se aplica la ley de Viena, entonces por defecto sí se va a aplicar, ¿no? Según la Convención de Viena, el comprador tiene 2 años para reclamar sobre un defecto en las mercancías, aunque las partes hayan acordado un periodo diferente para la garantía técnica. Comprobar la existencia de todas las reglas obligatorias en el país del comprador. Eso sí es muy cierto. Si bien es cierto, la Convención de Viena tiene distintas obligaciones y derechos, pues de todas maneras, si es que ustedes van a ser los compradores, tienen que verificar cuáles son las leyes que están aquí y también las de las leyes del vendedor, ¿no? Pero más que todo las del comprador, porque finalmente si es que hay algún problema, si es que hay algún traspaso de documentos, traspaso de propiedades, todo eso se va a dar en el país del comprador. Entonces, pero de todas maneras busquen bastante asesoría con la Cámara de Comercio para que les pueda asesorar sobre las condiciones jurídicas y leyes de ambos países. Utilizar un lenguaje estándar y simple. Este es muy importante, no deben usar palabras complejas, tiene que ser bien básico porque cuando se es entre dos países, en especial cuando es entre dos países de lenguas distintas, va a haber traductores y los traductores muchas veces no se ponen de acuerdo. Ok, acá me parece que pudo haber dicho esto y acá pudo haber dicho el otro, entonces no, ahí decía eso, pero en realidad lo que yo quería decir era otra cosa, así que mejor utilizar palabras básicas, simples, para que después no haya problemas de interpretación, porque una cosa es traducción y otra cosa es interpretación. Utilizar siempre las mismas palabras para las mismas cosas, claro, eso sí es muy cierto. En, este, no pueden empezar diciendo un escritorio, ¿no? Empezando voy a vender este escritorio y luego cuando están en la parte de entrega, van a verificar el estado del mueble, ¿no? Cosas por el estilo. Tienen que utilizar la misma palabra para todas las cosas. Para evitar confusiones y digan, no, acá me está refiriendo sobre otra cosa, así que eso no tiene validez, ¿no? Y lo anulan. Luego, intentar evitar la posibilidad de que el comprador impida el pago, ¿no? Para esto, para que el comprador impida el pago, obviamente, ustedes tienen que no hacer un contrato de cero. Como les decía, un contrato lo pueden hacer hasta desde una servilleta, ¿no? Pero la idea es que no creen cosas desde cero. Ya existen muchos contratos tipo de cómo deben guiarse, así que aquí yo les voy a mostrar algunos, ¿ya? Al final de este video. Elementos de unificación de la compra-venta internacional, solamente ya para terminar. ¿Qué cosas pueden ayudar al contrato de la compra-venta internacional y que pueden servir de complemento dentro de este contrato, ¿no? Uno es el papel de la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio, la CCI, pues te da los Incoterms, que ya les había comentado la vez pasada, y en otra clase va a tener un tema específico, los Incoterms, donde vamos a poder ver qué son estas condiciones, de dónde te entrego las cosas y dónde termina mi responsabilidad y dónde empieza la tuya, ¿no? Reglas y usos uniformes, ¿no? De cómo es que se debe utilizar normalmente en las buenas prácticas internacionales. Y ahí están los contratos tipos que le mencionaba, ¿no?
¿no? Y condiciones generales de venta. Muy importante estos contratos tipo para que ya no haya errores, sino simplemente comienzan a llenar con la información que a ustedes más les parezca. Y condiciones generales de venta. Cláusulas usuales de un contrato de compra-venta tienen cuáles son las partes que intervienen, ¿no? Por una parte el comprador tal, tiene identificado con tal, ¿no? Y domiciliado en tal sitio. Y por otra parte el vendedor tal, con RUC tal y domiciliado en tal sitio, ¿no? Descripción de las mercancías, qué cosas va a comprar y vender. Precio y divisa del contrato, ¿no? Cuánto va a costar, en qué moneda va a estar, ¿no? El plazo de entrega, en cuánto tiempo va a llegar, condiciones de venta, las 5 terms, lo que les decía, en dónde termina mi responsabilidad y dónde empieza la tuya. Condiciones de pago, no de repente, normalmente los contratos de compra-venta no piensen que es como normalmente sucede en las compras-ventas aquí, ¿no? Que ya, listo, me entregas el producto y ahí yo te lo pago, ¿no? No es así, normalmente las condiciones de pago es que si es que ustedes van a comprar algo en China, en la mayoría de los casos, los chinos le van a pedir el 100%. Si ustedes son chiquitos, ellos le van a pedir el 100% porque no tienen ninguna confianza de que cuando llegue el producto ustedes le vayan a pagar. Así que tienen que estar preparados para eso y no comprarle a cualquiera porque de repente ustedes pagan el 100% y nunca les llega nada. Así que tienen que tener bastante cuidado con eso. Si es que ustedes han encontrado también un vendedor chiquito o de repente ustedes no son tan chiquitos, sino ya tienen cierto poder o de repente están representados por un buen agente aduanero o por la Cámara de Comercio, entonces pueden negociar un 60-40, ¿no? Ustedes pagan el 60 y el 40% lo pagan cuando reciben el producto. También tiene que mencionarse la inspección previa del embarque, ¿no? O sea, siempre háganlo, ¿ya? No es obligatorio, pero es muy necesario de que no van a esperar a que llegue Normalmente los viajes en buque y todo esto demoran bastante, ¿no? Entonces no van a esperar a que llegue aquí para que recién de darse cuenta de que no está la cantidad total o no es la calidad que ustedes necesitaban o el modelo no es el que ustedes solicitaron para recién hacer la devolución. Imagínense, los costos por devolver el producto son altísimos y el tiempo que se van a demorar en devolverlo, en que ellos lo verifiquen, que les envíen otro producto, es increíblemente largo, ¿no? Es imposible ya para ustedes, llegue ese momento, ustedes ya quebraron, ¿no? Entonces por eso es bueno o contratar una empresa del país donde está el vendedor que verifique que efectivamente están haciendo una empresa aseguradora, por ejemplo, que verifique que realmente les están enviando lo que ustedes han pedido. En todo caso, también contratar un agente aduanero, que el agente aduanero les dé este beneficio de verificación. O en todo caso, ustedes mismos mandar a alguien, ¿no? Que de su confianza, que vaya a verificar, un experto de repente de su empresa, o ir ustedes mismos en todo caso y lo toman de paso, o sea, se van unos días de vacaciones, ¿no? Luego también fuerza mayor, ¿no? ¿Qué pasaría si es que hay, no sé, desastres naturales, cosas de fuerza mayor que podrían suceder dentro de este contrato? Una cláusula de salvaguarda, ¿no? En caso de que haya algún tipo de garantías, etcétera. Aparte de eso es una garantía general, las garantías técnicas de los productos, también las garantías económicas, ¿no? La retención del título de propiedad, si es que hubiera algún tipo de cómo va a ser la transmisión, ¿no? La responsabilidad del producto, ok, el producto sucedió algo dentro del buque, ya quién es responsable, ¿no? Y así es que hay algún problema, ¿cuáles van a ser las penalizaciones? ¿En qué casos se pueden dar cancelaciones? Fecha de inicio de un contrato, idioma del contrato, la ley aplicable, ¿no? Se va a regir la ley de qué país, ¿no? ¿Cuál va a ser la jurisdicción en donde se van a aplicar en temas legales, ¿no? Esos son más o menos los puntos que se ven en una cláusula, en las cláusulas usuales de los contratos. Y aquí voy a crear una tarea dentro del foro en donde voy a poner estos casos. Por ejemplo, acá tenemos los modelos de contratos internacionales. Aquí, no, vamos a ver, del MINCETUR.
Y por ejemplo, aquí hay un poco de información adicional, ¿no? Sobre qué cosa es el contrato de compra-venta internacional. Y aquí también vamos a ver un modelo de contrato, que este por ejemplo está en la página 29. Acá está, contrato de compra-venta internacional, acá están las partes, ¿no? La cláusula primera. Por acá tenemos las características del producto, el plazo de entrega, el precio, ¿no? Las condiciones de pago. Aquí es intereses, retención de documentos, término contractual, retrasos de envío, ¿no? Todos los mismos que ya hemos estado viendo. ¿Qué pasa si hay inconformidad? ¿No? La cooperación entre ambas partes en caso de que haya un problema, caso fortuito o de fuerza mayor, resolución de controversias, ¿no? En donde se van a dar las notificaciones, acuerdos integrales, etcétera. Este es un ejemplo. Y de paso también van a tener otros ejemplos que les van a servir para otros, de repente, para otros casos. También acá tienen contrato de distribución, de joint venture, de know-how, de comisión mercantil, licencia de marcas, agente intermediario, franchising, o sea, franquicia, ¿no? Factoring, leasing, etcétera. Por aquí también, creo que es el de la Cámara de Comercio. No, este es otro. ¿No? Aquí también tenemos otro ejemplo de un contrato de compra-venta. Solamente que acá no están de frente las cláusulas sin separarlos por tipo, ¿no? El área en el que se va a estar viendo, pero igual es viable. Y por acá tenemos el de una Cámara de Comercio, ¿no? Ese es el Centro de Comercio Internacional. Aquí también hay una pequeña introducción. Y luego tenemos el modelo, ¿no? Igual están las partes, cuál es la mercadería, el objeto, ¿no? La entrega, el precio, condiciones de pago, documentos, incumplimiento, ¿no? Falta, transferencia de propiedad, resolución de contrato, fuerza mayor, cláusula, procedimiento, ley aplicable, etcétera. Listo. Entonces eso se los voy a colgar ahí y se los voy a dejar porque la tarea va a ser que ustedes puedan elaborar un contrato de compra-venta. Ya, ustedes van a elaborar un contrato de compra-venta con algunos de estos modelos o de repente otros que ustedes quieran utilizar. Y en base a ello, van a colgar un pequeño videito que lo van a poder subir así como a YouTube, en donde van a explicar, esto es de manera personal, cada uno va a explicar cuáles son las partes, ¿no? Y las condiciones, condiciones, acuerdos, obligaciones, tanto del comprador como del vendedor, del contrato que han elaborado. Ya, eso va a estar en la sección tareas. Gracias.